Que el Señor le bendiga, estimado hermano. Damos gracias al Señor porque hoy nos podemos reunir para tener un tiempo con Dios, con su palabra. Y damos gracias al Señor porque estás aquí conectado con nosotros. Espero que este tiempo sea de gran bendición para tu vida. Hoy tengo un tema que lleva por título El camino del Espíritu. Y quiero que busques en tu Biblia en el libro de 1 de Samuel capítulo 10 y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11. Yo estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera: Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: Hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Cuando me dejes hoy, verás a dos hombres junto a la tumba de Raquel en Selsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero que ahora está preocupado por ti. Está preguntando: ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con tres hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que le conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Vamos a orar. Padre celestial, en esta hora pedimos de tu revelación en esta hora, para que tú bendiga nuestra vida al exponer tu palabra, pero que también bendiga, Señor, al que la escucha. Unge al que da tu palabra, pero unge también al que la escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, como les dije, hoy quiero compartir sobre el tema el camino del Espíritu. Cis, el padre de Saúl, se le habían perdido unas asnas, así que decidió enviar a Saúl y a un siervo a fin de que la buscaran. Ellos tardaron 3 días buscándola hasta que llegaron a el lugar donde vivía Samuel. Allí el siervo le sugirió a Saúl que visitaran al vidente a ver si él les podía dar razón sobre las asnas. Saúl no sabía que esta visita cambiaría su vida para siempre. De esta visita a la casa de Samuel, Saúl salió con una asignación divina y además Saúl salió ungido como el nuevo rey de Israel, o más bien el primer rey de Israel. Esto, por supuesto, le sorprendió y él se encontraba un tanto escéptico de que si sería verdad
lo que el profeta le estaba declarando sobre su vida. Como Samuel se dio cuenta que Saúl estaba un tanto escéptico, le dijo que ese día, camino a su casa, él vería una serie de señales que corroborarían que él había sido escogido como el nuevo rey, o más bien el primer rey de Israel. Cada señal que leímos que le dio Samuel a Saúl, ese día se cumplieron, y él entendió que Dios lo había llamado para ser el nuevo rey de Israel. Hermanos, lo más impresionante de todas estas señales fue que él recibiría el Espíritu Santo, que él sería lleno del Espíritu Santo. Ahora, era necesario que él fuera lleno del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la asignación que había recibido de parte de Dios y que formaría una nueva etapa en su vida. Ahora, para que Saúl fuera lleno del Espíritu Santo, tenía que recorrer un camino, al cual yo le llamo el camino del Espíritu Santo. Cada lugar que Saúl visitó tenía un significado y cobraba un significado especial en el propósito de Dios para su vida. En estos lugares, o más bien estos lugares, tienen algo que nosotros, en nuestra propia búsqueda del Espíritu Santo, tienen algo que enseñarnos, y vamos a ver cada uno de ellos. El primer lugar que visitó Saúl fue la tumba de Raquel. Leemos en el verso 2: cuando me dejes, hoy verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en Selsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, porque ahora está preocupado por ti. Está preguntando: ¿han visto a mi hijo? Saúl era de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, Rebeca era su antepasada. Dice la Biblia que él visitó la tumba de Rebeca, o pasó por allí, y entonces se encontró con 2 hombres que le dieron la noticia de que ya las asnas habían sido encontradas. Ahora, me llama la atención este lugar, la tumba de Rebeca. ¿De qué nos habla esto? Pues el camino del Espíritu que nosotros debemos cruzar tiene que ver con la muerte. La tumba nos habla de muerte, hermanos, y tenemos nosotros, para recorrer el camino del Espíritu, y al igual que Saúl, buscar esta llenura, tenemos que morir al yo, tenemos que morir al ego, tenemos que morir a nuestro orgullo. Dios no puede usar a alguien que está lleno de sí mismo. Dios no puede utilizar a alguien que no desea morir al yo. Nosotros tenemos que desplazar al yo de nuestras vidas para que el Espíritu pueda gobernar en el trono de nuestro corazón. Sí, estimado hermano, tenemos que morir al yo. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El problema es que nosotros queremos recibir de Dios, queremos la llenura del Espíritu Santo, pero no queremos morir a nosotros mismos. Muchas veces lo que nos impide ser llenos del Espíritu Santo es esa actitud egocéntrica que no quiere ceder el trono de nuestro corazón. Así que nosotros tenemos que ir a la tumba y enterrar al viejo hombre. Sabe, Martín Lutero, el gran reformador, solía decir que él creyó que mató al viejo hombre en el bautismo, pero luego dijo: pero me di cuenta que el desgraciado sabía nadar, así que entendí que debo morir o matar al viejo hombre cada día de nuestra vida. Es así, hermanos. Cada día de nuestra vida tenemos que estar dispuestos a sacrificar, a crucificar al viejo hombre, con tal de que Cristo reine en nuestras vidas y podamos cada día ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe?
Así que tenemos que ir por la tumba del viejo hombre. Y hoy nosotros tenemos que celebrar un sepelio. Sí, el sepelio del antiguo yo. Tenemos que morir al viejo hombre para que el Espíritu Santo pueda venir y gobernar sobre nuestra vida. Tenemos que enterrar al viejo hombre, sepultar al viejo hombre, para que el Espíritu Santo nos llene con poder. El Señor no llena nada que ya está lleno. Para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo es necesario que primeramente estemos vacíos de nosotros mismos, vacíos del ego, vacíos del orgullo, a fin de que podamos ser candidatos a la llenura del Espíritu Santo. El camino que tenemos que recorrer para ser llenos del Espíritu Santo pasa por la tumba. Tenemos que celebrar un sepelio, el sepelio del viejo hombre, y darle así lugar a la nueva vida, al nuevo hombre creado según Dios, en el Espíritu y en el poder de su nombre. Ahora bien, hay otra cosa que nos impide ser llenos del Espíritu Santo, además del ego, además del viejo hombre que se rehúsa a morir. ¿Sabes cuál es? Las preocupaciones. Cuando estos hombres se encontraron con Saúl, le dijeron lo que ya el profeta le había declarado: las asnas fueron halladas. Hermanos, Saúl estaba preocupado por las asnas de su padre. Llevaba 3 días buscándolas hasta que se encontró con Samuel y él les dijo: fueron encontradas. Otro obstáculo para ser lleno del Espíritu Santo, además del viejo hombre que se rehúsa a morir, son las preocupaciones. El afán, la ansiedad nos impide ser llenos del Espíritu Santo. En esta hora, confía en el Señor, confía en su poder, entrégate a Él y deja en Él toda preocupación. La Biblia dice, el apóstol Pedro le dijo a los hermanos: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, el Señor tiene cuidado de nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo que debemos convertir nuestras preocupaciones en peticiones de oración. Sí, él dijo: por nada estéis afanosos, antes sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con súplica, ruego y acción de gracias. Así que usted y yo, para ser lleno del Espíritu, para poder ser revestido con el poder espiritual, tenemos que morir al viejo hombre, pero también tenemos que entregarle al Señor toda preocupación. El segundo lugar es la encina de Tabor. Acompáñeme a leer el verso 3. Dice así: cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes, y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. ¿Qué nos enseña el roble o el encinar de Tabor? Mire, este es un lugar de quebranto. Sí, este no es el monte Tabor. El monte Tabor se encontraba más al norte. Este lugar es posiblemente el llamado Alon Bakut, la sepultura de Débora, la nodriza de Rebeca. Eso lo leemos en Génesis capítulo 35, verso 8, que dice así: entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Ahora, Alon Bakut significa el roble de los lamentos, la encina o la encina del llanto. Allí, dice la Biblia, lloraron a Débora, la nodriza, la nana de Rebeca, la que la crió desde niña. Así que ellos tuvieron su duelo y lloraron allí a esta encomiable mujer, a Débora, la nodriza de Rebeca, la que fue esposa de Jacob. Ahora, antes de que el Espíritu pueda usarnos, primero tiene que quebrantarnos. Sí, estimado hermano, primero para usarnos tiene que rompernos. Debemos pasar por el lugar de quebranto. Mire, Dios no usa a nadie orgulloso.
Dios tiene que quebrantar a aquellos que usa. Nadie que no ha sido quebrantado por el Espíritu Santo puede servir efectivamente. El encinar de Tabor nos señala también el camino a Betel. Mire, dice la Biblia que ese encinar o ese roble era un árbol grandísimo. Era como un hito que señalaba a Betel, el camino a Betel. Y Betel sabemos que es uno de los lugares más emblemáticos para la nación de Israel. Ahí en Betel, Jacob, huyendo de su hermano Esaú, tuvo un encuentro con Dios una noche, que tuvo el sueño de la escalera que subía al cielo. Allí él tuvo un encuentro con Dios. Betel significa casa de Dios y es un lugar de encuentro. Ahora, Dios se le revela a aquellos que primero quebranta. Nosotros somos como el barro. Y para ser usados por Dios tenemos que ser moldeados. Y para eso Dios utiliza su palabra. Sí, hermanos queridos, el agua de la palabra, así como el barro es suavizado y moldeado a través del agua, nosotros somos moldeados por el agua de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido quebrantados al escuchar la palabra de Dios, al leer las escrituras? Ha Dios tocado nuestro corazón profundamente y nos ha tal vez convencido de pecado cuando hemos escuchado la palabra de Dios. Hemos sido quebrantados, nuestras lágrimas han corrido por nuestras mejillas cuando nosotros hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Quién no ha caído bajo la convicción que nos trae la palabra? Así que el encinar también nos habla del quebranto. Dios necesita quebrantar a aquellos que va a usar. Nadie que no ha sido quebrantado puede ser usado por Dios. El tercer lugar es el collado de Dios. El verso 5 al 6 dice la escritura: cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. Dice el texto bíblico en el verso 6: en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. El tercer lugar es el llamado el collado de Dios. ¿Qué significa el collado de Dios? Pues bien, el collado de Dios es una colina en Gabá o Gibea, donde se había establecido una comunidad de profetas. Samuel fue el instaurador o el iniciador de estas comunidades de profetas. Allí él estableció a jóvenes que se reunían para aprender la ley, pero también para aprender a profetizar. Justamente lo hacían, como dice la escritura, utilizando instrumentos musicales como una expresión de alabanza a Dios. Y mientras ellos tenían sus estudios de la palabra de Dios, de la Torá, mientras ellos tocaban música, componían salmos, en momentos el Espíritu Santo se movía en esta expresión de alabanza y ellos empezaban a profetizar. Estimado hermano, era una cosa interesantísima como ellos profetizaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Años después se dice también que el profeta Eliseo tenía también músicos que le ayudaban en el ambiente para que él profetizara. Ahora bien, este collado de Dios es el lugar de la transformación. La Biblia dice que mientras el profeta Saúl, el hombre Saúl, bueno, que fue profeta realmente porque profetizó entre ellos, se acercó a este collado de Dios y encontró este grupo de hombres que estaban allí. Dice la Biblia que el Espíritu vino sobre él y él también empezó a profetizar, y en ese momento
fue transformado. Así dice la Escritura, porque el Espíritu viene para transformarnos. Presta atención, el Espíritu Santo no viene para reformarnos. No, estimado hermano, Él no nos quiere simplemente mejorar. El Espíritu Santo nos quiere transformar. Y todo aquel que necesite recorrer el camino del Espíritu, tarde que temprano entenderá que Dios no lo quiere reformar, Dios no lo quiere mejorar, Dios lo quiere cambiar, Dios te quiere transformar. Y eso es lo que necesitamos usted y yo, ser transformados por el Espíritu de Dios. Mire, cuando Saúl salió de la presencia de Samuel, dice que fue cambiado su corazón, fue mudado, pero también él necesitaba ser transformado. Ese es un paso más allá. Y el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas para transformarnos, para cambiarnos. Mire, la transformación es obra de Dios. Es la obra de Dios en el interior del hombre. Es allí donde nadie puede llegar. Allí llega Dios para cambiar nuestra naturaleza, para transformar nuestra naturaleza, para hacernos una nueva persona, un nuevo hombre. El Espíritu Santo no solamente quiere venir sobre tu vida para que tiembles, para que te estremezcas o para que hables en lenguas. No, Él quiere transformarte. ¿De qué vale caer? ¿De qué vale temblar si no hay transformación? El Espíritu Santo viene para transformar nuestras vidas. Y Dios quiere transformarte. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo quiere transformarte? Porque solo así puede usarte. Claro que sí. Dios nos capacita a través del Espíritu Santo. Y la labor que iba a realizar Saúl de ahí en adelante necesitaba que Dios lo capacitara con sus nuevos dones, con las capacidades que él iba a recibir para tener la valentía, el valor. Por naturaleza, Saúl, aunque era alto, aunque era fornido, aunque era una persona de buen parecer, era temeroso, era un tanto tímido. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, lo transformó para levantar a un ejército y librar al pueblo de la opresión que en ese entonces estaba viviendo. El Espíritu Santo también viene, hermanos, para dotarnos con dones, con capacidades. Mire, usted y yo tenemos una asignación divina: ganar almas y hacer discípulos. Y para hacer esta labor necesitamos ser transformados. Para esta labor también el Espíritu Santo nos quiere dar sus dones, sus carismas, para empoderarte, para llenarte del poder para realizar la labor. Así que el Espíritu Santo viene para transformarnos. El cuarto lugar fue Gilgal. Lea conmigo el verso 8. Dice así: luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue a ti y te dé más instrucciones. Hasta este momento, Saúl ha recorrido el camino de la sepultura. Ha recorrido el camino del quebranto. Ha recorrido el camino de la transformación y ahora tiene que ir a Gilgal. Gilgal significa círculo de piedras. Allí fue donde Josué circuncidó a todos los hombres que habían nacido en el desierto e iban a tomar lugar de la posesión de la tierra prometida. Así que fue un lugar de purificación, ¿sí? Y se convirtió en un lugar eminente dentro del ministerio del profeta Samuel. Entre uno de los pueblos que anualmente Samuel visitaba estaba Gilgal. Gilgal fue el lugar donde Saúl fue nombrado rey ante todo el pueblo. Ahora, Gilgal para Saúl y para nosotros significa el lugar de la espera. Sí. Mire, y no es fácil esperar. Nosotros
no nos gusta, a nosotros no nos gusta esperar. Por naturaleza somos impacientes, pero necesitamos en nuestro recorrido del Espíritu esperar. Sí, estimado hermano, necesitamos aprender a esperar. Y allí, cuando llegaba a Gilgal, Saúl tenía que esperar 7 días. Y todos nosotros debemos aprender a esperar. Mire, mucha gente se impacienta y pierde la fe porque está esperando por esa llenura del Espíritu. Y se sienten impacientes porque dicen, no me llega, todavía no llega. Tienes que aprender a esperar. Mire, por eso necesitamos recorrer el camino del Espíritu para poder ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que morir al viejo hombre. Tenemos que ser quebrantados por el Espíritu de Dios. Pero también tenemos que aprender, estimados hermanos, a ser transformados, a entender que el Espíritu es un tiempo para ser transformados. Y somos transformados por medio del Espíritu Santo, por medio del agua de la palabra de Dios. Quien no está dispuesto a ser transformado por el Espíritu y por la palabra, no puede recibir la bendición de la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a esperar. Dios tiene un tiempo para llenarte. Dios sabe cuándo lo va a hacer. Esperar tiene 2 connotaciones importantes para nosotros. Número 1, esperar desarrolla paciencia. Y nosotros, como dije hace un momento, somos impacientes por naturaleza. Y tenemos que aprender a desarrollar paciencia. La vida del cristiano tiene que aprender a desarrollar paciencia. La paciencia es una virtud del Espíritu, es un fruto del Espíritu Santo. Y Dios, para trabajar con nosotros, para llenarnos de su Espíritu, tiene que aprender a hacernos pacientes. Lo segundo es que la espera nos hace obedientes. Saúl tenía que aprender la obediencia y la espera le daba esa oportunidad para desarrollar la obediencia, estimado hermano. Y si hay algo que a nosotros nos cuesta, es ser obediente. Nosotros somos por naturaleza independientes. Queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, y nos cuesta someternos, nos cuesta ser obedientes. El Espíritu Santo nos quiere llenar y viene sobre nuestras vidas para hacernos obedientes. Estas 2 lecciones tenemos que aprender: a esperar y a ser obedientes. Quiero terminar con un testimonio personal de cómo yo fui lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo tenía 14 años. Sí. Estaba en una vigilia. Y yo había orado por largos meses para que el Señor me llenara con el Espíritu Santo. Veía cómo venían otros jóvenes a la iglesia, inclusive más nuevos que yo, recién convertidos, y Dios los llenaba al segundo o tercer día o el mismo día que se convirtieron, lo llenaba con el Espíritu Santo. Y yo me sentía un poco enojado con Dios porque yo no había recibido esa llenura del Espíritu Santo. Una noche, mientras participaba en una vigilia, en la primera parte de la vigilia, mientras el pastor predicaba, llamó a la gente al altar para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Lógicamente yo corrí al altar, estaba entre los primeros para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasó en ese tiempo de oración? Inclusive mi hermano fue lleno del Espíritu Santo y yo no fui lleno. Me retiré a mi silla enojado con Dios, preguntándole por qué yo no era lleno del Espíritu Santo. En ese momento, mientras estaba camino a mi asiento, vi a un joven de la iglesia y entendí por qué yo no había sido lleno del Espíritu Santo. Por meses yo había tenido una disputa con este joven. Me llevaba tan mal con él que no lo soportaba, y seguramente él tampoco me soportaba a mí. Allí en lo profundo de mi corazón entendí que tenía que pedir perdón, que tenía que hacer las paces. Vino a mí esa palabra en el Nuevo Testamento que dice: haced caminos rectos, haced senda derecha para vuestros pies. Entonces
me acerqué a este joven. Cuando él me vio llegar, él estaba en un lugar sentado, se bajó, se puso en guardia porque nuestra relación era tan hostil que hasta ese punto había llegado. En ese momento lo miré a los ojos fijamente. Le dije, ¿sabes una cosa? Tú me caes mal. He hablado mal de ti. Él me miró sorprendido y luego me respondió, ¿sabes qué? Tú también me caes mal y yo también he hablado mal de ti. Pero le dije, mira, pero el Espíritu Santo me ha hecho entender que si quiero recibir el bautismo con el Espíritu Santo, tengo que hacer senda derecha para mis pies y tengo que pedirte perdón. Así que en este momento te pido perdón. Te pido que me perdones por todo lo malo que he hablado de ti, por las cosas que he dicho de ti. Y en ese momento esta relación entre este joven y yo fue restaurada hasta el día de hoy. Quiero que sepas, hermano, ese día el Señor me quebrantó. Ese día enterré al viejo hombre. Ese día aprendí que necesito ser transformado, que necesitaba ser transformado por el Espíritu Santo. Y ese día, efectivamente, en la segunda parte de la vigilia, yo fui lleno con el Espíritu Santo. Hablé en lenguas aproximadamente por 2 horas y desde ese día al día de hoy no he parado de orar en el Espíritu. Creo profundamente que ese día Dios me transformó, me quebrantó. Primero escuché su palabra y fui conmovido por la palabra, pero luego tuve que aprender que para esto, para ser lleno, necesito obediencia. Dios no unge a nadie que no pueda gobernar. Dios te quiere bendecir y Dios también te quiere llenar con su Espíritu Santo. En unos minutos voy a orar por todos aquellos que están esperando esta llenura del Espíritu Santo, porque algunos van a iniciar el camino de la transformación, el camino del Espíritu. Que Dios te bendiga. Aleluya, qué tiempo tan bueno con la palabra de Dios. Mira, el Espíritu Santo quiere llenar a toda persona. La Biblia dice que en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Hermanos queridos, y estamos en los postreros días. Y si tú eres un hijo de Dios, Dios te quiere llenar con su Espíritu Santo. También el apóstol Pedro en el día de Pentecostés dijo que esta es la promesa para ti, para tus hijos, para los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamar. Yo estoy convencido que si tú eres un hijo de Dios, Dios te ha llamado y esta promesa de la llenura del Espíritu Santo es para ti. Tienes que seguir este camino del Espíritu que nos enseñó Saúl. En primer lugar, tienes que sacrificar, enterrar al viejo hombre. Tienes que permitir que el Señor te quebrante. Tienes que entender que el Espíritu te quiere transformar, no solamente reformar. Y tienes que entender que necesitas tener paciencia, aprender a esperar y a no desesperarte. Dios te va a llenar de su Espíritu en el tiempo de Dios y no en el tuyo. Así que tienes que cumplir estos 4 principios, hermanos queridos, y voy a orar por todos aquellos que hoy quieran recibir la llenura del Espíritu Santo. Tengo fe que aún muchos, mientras ven esta grabación, esta prédica, esta oración, van a ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver. Padre Celestial, en este momento te pido por todos aquellos que escuchan esta palabra y que tienen hambre y sed de ser llenos del Espíritu Santo. Tú dijiste en tu palabra, el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos como de agua viva. Y el apóstol Juan dijo, esto dijo del Espíritu que iban a recibir aquellos que creyesen en él. Yo estoy orando, Padre amado, para que tú bautices con tu Espíritu Santo a todos aquellos que están hoy sedientos, hambrientos, que han sido tocados por tu palabra, que tienen deseo de ser transformados, aquellos que están atravesando un tiempo de quebranto, aquellos que han entendido que necesitan entregarlo todo, que necesitan ser llenados con el Espíritu Santo. Padre Celestial, te pido que le llenes con el poder del Espíritu Santo en este momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sé que tú vas a hacer tu obra en cada uno de tus hijos.
Hermano querido, muchas gracias por tu atención. Te pido que sigas creyendo, que sigas orando y recorre el camino del Espíritu que Dios ha preparado para ti. Dios te bendiga, te esperamos en nuestra próxima transmisión. Mientras tanto, recuerda darle un me gusta. También recuerda compartir esta transmisión con tus amigos, tus familiares. Si tú nos ves por primera vez y no te has suscrito a nuestro canal, te pido encarecidamente que lo hagas y Dios te va a bendecir. Que Dios te bendiga y la paz de Dios y el poder del Espíritu Santo vengan sobre ti en el nombre de Jesús. Amén.